Concepto de freno. Próximos a las ruedas se colocan unos elementos con efecto de frenada. Son estáticos. Estos elementos están accionados por dos conjuntos de accionamiento, los delanteros y los traseros. Entre ambos sistemas de accionamiento está el pedal del freno. Las ruedas giran al pisar el pedal del freno. Los sistemas de accionamiento comprimen los elementos estáticos de freno con cada una de las ruedas, logrando el efecto frenante. Se basa en aplicar elementos estáticos sobre las ruedas que giran. Se ven aquí los dos efectos. El vehículo de la parte superior está en marcha, frenos libres, y el de la parte inferior está frenando. Concepto de freno. Sistemas de tambor en disco. Las ruedas de la imagen superior tienen unas zapatas en su interior y en la imagen inferior unas pastillas en el exterior. Al girar las ruedas, las zapatas se expanden sobre la rueda haciendo que frene, y las pastillas sobre la superficie exterior de la rueda hacen el mismo efecto de frenada. En realidad, las zapatas y pastillas no contactan con la rueda. Las zapatas están en el interior de los tambores, que son unos cilindros huecos, y las pastillas rozan la superficie exterior de los discos. En los tambores, la frenada se hace en el interior de estos, y en los discos en la superficie exterior. Tambor y disco en el automóvil. Este es un tambor que gira con la rueda. En su interior pivotan las zapatas. Unos empujadores pueden desplazar hacia el exterior a las zapatas y un muelle recupera su posición original. Disco de frenos. Gira con la rueda. Las pastillas están a ambos lados de sus superficies. Unos empujadores las pueden empujar para que aprieten contra los discos. Vemos el funcionamiento de los empujadores actuando sobre las zapatas y sobre las pastillas. Las zapatas se expanden hacia el exterior y el roce hace el efecto frenante. Las pastillas comprimen la superficie de los discos y hacen el mismo efecto. Las zapatas consisten en una placa soporte sobre la que se acopla un zorro de fricción y tienen un punto de pivote, opuesto al del empujador. Las pastillas también disponen de un material de fricción que va a rozar con el disco, que está acoplado en un soporte metálico. Al desgastarse, los zorros de fricción se va reduciendo su espesor. Son los elementos de desgaste Accionamiento mecánico de los frenos. En el automóvil, los frenos comenzaron siendo de tambor. Las zapatas eran accionadas en principio desde el pedal de frenos por un sistema de varillas que requerían muy frecuentes reglajes para mantener cierta simetría de frenada. Poco después, las varillas se sustituyeron por cables flexibles de acero, algo más versátiles, pero también exigían un mantenimiento periódico con cierta frecuencia.
Hoy en día, el circuito de frenos es hidráulico. Circuito hidráulico simple, elementos y funcionamiento. Vemos en este automóvil el pedal de freno y tiene discos delante y tambores detrás. Delante unas pinzas u horquillas y detrás unos bombines. Pastillas en los discos, zapatas en los tambores. Bomba de frenos, cuyo pistón interior está conectado al pedal de frenos. Depósito de líquido de frenos que incide en la bomba. Desde esta parten los conductos del circuito hidráulico de frenos a cada una de las ruedas. Los últimos tramos del circuito hidráulico son flexibles para amoldarse a la suspensión y dirección. Al pisar el pedal de frenos, se tapa el canal de alimentación del depósito comprimiendo el líquido, haciendo que las pinzas delanteras compriman las pastillas contra los discos y los bombines traseros expandan las zapatas sobre los tambores. El depósito de líquido de frenos dispone de un testigo de nivel, que se encenderá cuando baje al nivel mínimo. En condiciones normales, estará testigo apagado. Se llama este circuito simple porque el mismo circuito de la bomba alimenta a todas las ruedas del automóvil. Es decir, si hubiese fuga en alguna parte del circuito, se vaciaría totalmente, dejando inoperantes los frenos. Circuito hidráulico de frenos. Vamos a ver un lado del automóvil. Disco y tambor con los tornillos de rueda. Pinzas en los discos y bombines en los tambores. Pastillas en los discos y zapatas en los tambores. Pistones en las pinzas y en los bombines. Bomba de frenos. Es un cilindro hueco que tiene un muelle de retorno. Pistón de mando movido por el pedal de frenos. Depósito de líquido de frenos. Circuito hidráulico desde la bomba a la pinza y bombín. Se llena el circuito de líquido de frenos. Al pisar el pedal de freno, se tapa el conducto de comunicación con el depósito y comprime el líquido, que empuja a los pistones de las pinzas y de los bombines, comprimiendo pastillas y zapatas contra disco y tambor. Es el efecto frenante. Vemos la identificación de los elementos que hemos ido mencionando. Circuito hidráulico simple, elementos y funcionamiento, testigos del nivel de líquido y de desgaste de pastillas. Se ve un lado del circuito de frenos con discos delante y tambores detrás. Resaltan los indicadores de nivel máximo y mínimo en el depósito de líquido de frenos. Con el flotador abajo, o sea, sin líquido, el nivel es mínimo, encendiéndose el testigo en el cuadro de instrumentos. Se llena el circuito hidráulico de frenos, que llega desde el depósito a la bomba, horquilla y bombines, haciendo que el nivel suba y se apaga el testigo en el cuadro de instrumentos. En una pastilla delantera se coloca un cable con cierto espesor que va a permitir que se ilumine el testigo de desgaste de pastillas. Los conjuntos de estanqueidad en los bombines en las horquillas delanteras y en los tambores traseros para evitar fuga de líquido. También los hay en el interior del pistón de la bomba. Aquí vemos la identificación de los elementos que hemos mencionado. Al pisar el pedal del freno, se comprime el líquido de frenos, haciendo que las pastillas empujen sobre los discos y las zapatas se expandan sobre los tambores. Las juntas de estanqueidad de las bombines de las horquillas o pinzas delanteras hacen dos funciones. A la de estanqueidad
Se añade la de autoaproximación de pastillas para mantener siempre la misma distancia con respecto a los discos.